Muy bien, este es el decimoprimer problema o el onceavo problema, problema número 11, que es el 5.5-5. Tenemos en este caso aquí establecido una fuente de voltaje de 10 volts, una resistencia de 3 ohms, una fuente dependiente, ¿dependiente de qué? De esta corriente IA que pasa por aquí, esta es corriente IA, de esta resistencia de 6 ohms y una resistencia a la salida de 5 ohms. Tenemos aquí lo que viene siendo el nodo A y el nodo B. Bueno, en este caso necesitamos igual que siempre averiguar cuál es el circuito equivalente de Norton y Thevenin. Para ello vamos a sacar primero cuál es el voltaje de Thevenin de mayor a menor. Así que para ello podemos ir comenzando viendo qué es lo que hay que hacer. Muy bien, para ello hay que sacar recordando el circuito de Thevenin y Norton. Entonces vamos a comenzar sacando la corriente en cortocircuito. Ya tengo redibujado aquí lo que viene siendo el circuito. Y aquí sería nuestra corriente en corto, la que iría de aquí para acá. Vamos a ignorar este A y B, ya que vamos a enumerarlos de otra manera. Para este caso, donde tenemos aquí el nodo A, aquí lo que viene siendo el nodo B, nodo C y el nodo D de este lado, y justamente lo vamos a resolver por método de mallas, perdón, por método de nodos. Entonces para ello necesitamos una referencia. En este caso esta va a ser nuestra referencia, el nodo D va a ser nuestra referencia, que va a ser el equivalente a 0. Viendo aquí como tenemos el circuito, podemos observar que al tener una fuente entre dos nodos, tenemos ahí un supernodo. Vamos a marcarlo esto, que vendría siendo vendría siendo el supernodo. Así que hay que establecer que las corrientes para el supernodo, que vendrían siendo el voltaje de C menos voltaje de C menos el voltaje de B debe ser igual, este menos este debe ser igual a el supernodo. Que el voltaje del supernodo vale 2 IA. 2 la corriente de IA que tenemos aquí. Esta misma de aquí es el equivalente. Entonces podemos sacar de una vez a qué equivale IA. IA pues equivale es la corriente que circula por aquí, que es el equivalente a este voltaje menos este voltaje entre estos 6 ohms. Entonces IA es igual a voltaje C menos el voltaje de referencia, que en este caso es 0, así que sin nada, entre 6, que son los 6 ohms. Ahí está, 6 ohms, 3 ohms aquí, serían los 6 ohms, y a esto equivale el IA. Entonces podemos sustituirlo en esta ecuación de aquí arriba. Podemos sustituir el IA por este BC entre 6. Entonces tenemos que BC menos voltaje de B es igual a 2 por BC entre 6. Para ello vamos a despejar este 6 de aquí, hay que eliminarlo de aquí abajo. Para ello vamos a multiplicarlo por 6. 6 de los dos lados, por aquí por acá por 6 y por aquí 6. Entonces ya tendríamos aquí 6 voltaje de C menos 6 voltaje de B es igual a 2 voltaje de C, porque se elimina la división, y nos quedaría aquí, pasándolo esto para el otro lado, nos quedaría 4 voltaje de C menos 6 voltaje de B es igual a 0. Y aquí nos quedaría
nuestra primera ecuación. Ay, perdón, no se veía. Ahí está. Nuestra primera ecuación para resolverlo. Esta es la ecuación del supernodo. Del supernodo, perdón, la del supernodo es la de aquí arriba. Esta es la de el nodo de aquí. Muy bien. Entonces esta viene siendo la ecuación del supernodo, decíamos. Y ahora hay que sacar otra, la de otro nodo. En este caso vamos a sacar la de el nodo B. Para sacarla del nodo B sabemos que entra esta corriente de aquí y debe de salir estas dos, ya que pues el supernodo es prácticamente como si no estuviera, porque lo que entra es igual a lo que sale. Entonces tenemos que la corriente que entra sería en este caso más centrado, ahí está bien. Serían esos, aquí tenemos el voltaje, 10 volts. Sería 10 volts menos el voltaje de B, es el voltaje de B entre esos 3 ohms. Debe ser igual, esta es la corriente que entra, debe ser igual a la corriente que sale. Esta es la corriente que entra y la corriente que sale de aquí pues prácticamente es estas dos de aquí, que son igual al voltaje de C entre 6, que es esta de aquí, que es IA, más el voltaje de C, sería el voltaje de C menos el voltaje de D, pero es 0, entonces por eso no lo puse. Entonces en este caso entre 6 más la corriente de acá, que es voltaje de C menos voltaje D, que es 0, entre 5. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la siguiente ecuación, que es ignorando el nodo, el supernodo. Recordando que pues lo que entra es igual a lo que sale, así que por eso se puede ignorar en este caso. Ahora, ya que lo tenemos, podemos simplemente eliminar los números que están dividiendo. En este caso, pues simplemente hay que multiplicarlo por 30 de los dos lados, siempre recordando. 30 por este nos quedaría 10, 10 por 10 sería 100 menos 30 TD sería menos 10 voltaje de B es igual a 30 entre 6, 5. 5 voltaje de C sería 5 y 5 por esto. Ahora más 30 entre 5 son 6 y ahora es 6 por voltaje de C. 6 voltaje de C. Ya nos quedaría así más compacta lo que viene siendo la ecuación y ya la podríamos simplificar. Podríamos ir despejando lo que viene siendo en este caso el voltaje de B para reemplazarlo en esta de aquí, el voltaje de B. Entonces hay que despejarlo en este. Tenemos entonces que el voltaje de B está, sería menos 10 voltaje de B es igual 5, estos son 11 voltaje de C, 11 voltaje de C menos 100 y el voltaje de B, podemos pasar esto al contrario para que salga positivo. Entonces voltaje de B es igual a menos 11 voltaje de C más 100 entre 10, todo entre 10. Y pues así nos quedaría una, y pues esta también la podemos también despejar alguno de los valores para ver si es más sencillo. Por ejemplo, en sí, esta ya también otra forma de tener la ecuación lista sería simplemente esta así tal cual como está, pasarla al otro lado, que nos quedaría 10 voltaje de B es igual a
más es igual a menos 11 voltaje de C más 100. Aquí tendríamos otra forma despejada de sacarla. Y pues hay que sustituir, vamos a simplificar esta para despejar el voltaje de C. Entonces tenemos aquí en esta que el voltaje de C es igual, lo tenemos, voltaje de C es igual a 6 voltaje de B entre 4. Que el 4 este de acá está positivo realmente. Este está positivo realmente. Este pasaría a... Este es positivo, recordando, es positivo. Pasaría dividiendo. Entonces sería entre 4 y aquí tendríamos también para reemplazar el voltaje de C. Y poder despejar aquí, sabiendo que nos da voltaje de B. Y simplemente pues podríamos despejarlo aquí. Que es voltaje... Esto para acá, reemplazando este de acá. Tendríamos 10 voltaje de B es igual a menos 11 por lo que sacamos que era voltaje de C, que es BC, que es 6 entre 4 B voltaje de B más 100. Entonces simplemente pasamos hacia el otro lado. No cerré aquí, aquí está, aquí se cierra. Entonces aquí podemos simplemente calcularlo. Voy a resolver esto de aquí primero que nada. Serían 11 por... prácticamente aquí hay un 1 invisible abajo. Entonces se multiplica directo. Nos queda 11, serían 66 cuartos, sería más o menos menos 66 cuartos de voltaje de B más 100 es igual a 10 voltaje de B. Ahora este lo podemos pasar para el otro lado. Voy a ponerlo esto más para acá. Nos quedaría 66 menos 10. Nos quedaría 50 y... aquí está mal. Tengo que... O sea, la forma que lo iba a hacer estaba mal. Hay que pasarlo para el otro lado. Nos quedaría 10 voltaje de B más 66 voltaje de B. Esto entre 4 es igual a 100. Ya que lo tenemos así, podemos resolver esto, que nos da en total 53 voltaje de B es igual perdón, aquí no es 53. Hay que eliminar primero el 4 que tenemos aquí abajo. Para eliminar ese 4 podemos multiplicarlo por 4. Multiplicar por 4 los dos lados. Por 4 y esto por 4 nos quedaría entonces ahí sí. Por 4 serían 40. Aún no va esto. Nos daría como resultado 40 más 66 voltaje de B más 66 voltaje de B es igual a 440 más 66 son 106. Entonces esto es igual a 106 voltaje de B es igual a 400. Y pues simplemente esto para sacar cuánto vale el voltaje de B hay que sustituirlo. Voltaje de B es igual a 400 entre 106, que esto es equivalente a
200 entre 53. Y esto es el voltaje de B. Nos quedó ahí medio largo, pero ahí quedó. Ahora simplemente hay que sustituirlo en alguna de las ecuaciones que ya tenemos. Lo vamos a sustituir en este caso, pues ya que tenemos esta fórmula de BC, pues vamos a sustituirlo aquí. El resultado que nos dio, que son 253 volts de B, de voltaje de B, del nodo B. Entonces, vamos a pasarlo para acá. Voltaje de C es igual a 6 cuartos, también es igual a 3 medios. Vamos a ponerlo mejor así, más pequeño. 3 medios, ya que es, pues, es equivalente por el valor que nos dio aquí abajo, 253 avos. 253 avos de volt. Y a esto equivale voltaje de C. Ahora sí podemos sacar la corriente en cortocircuito, recordando que es la corriente que circula de aquí para acá, o que es la misma de aquí para acá. Corriente en cortocircuito, esto es, y en corto, corriente en corto, pues es la resultante de aquí. Entonces, para sacar nuestra corriente en corto, quiero que se vea más el problema. Ahí lo tenemos. La corriente en corto es igual a el voltaje que circula entre la resistencia. El voltaje que circula es BC menos BD entre este. Y así nos va a dar la corriente. En este caso sabemos que el voltaje de D es 0, entonces sería el voltaje de C, que lo teníamos aquí, voltaje de C. Entonces vamos a sustituirlo aquí. Sería 3 medios de 253 avos entre la resistencia que tenemos, que es de 5. Ya que aquí habría que restarle, a ver si enfoca. Listo. Aquí habría que restarle el voltaje de D, pero el voltaje de D que tenemos acá es 0. Ya que aquí tenemos nuestra referencia, entonces es menos 0. Y nos da entre 5. Y eso voy a sacar el resultado. Listo. Nos quedaría en total la corriente en cortocircuito 53 avos de ampere. Esta es la corriente en cortocircuito. Ya por fin la tenemos. Voy a ponerla aquí. Y en corto es igual a 53 avos de ampere. Poco más de 1 ampere. Muy bien. Ahora nos falta conseguir el voltaje de Thevenin. Que para eso sí vamos a usar este circuito de aquí arriba que teníamos, del voltaje de Thevenin. Muy bien, entonces ya en el primer circuito que teníamos aquí dibujado, en este, el de la parte de arriba, tenemos el voltaje de Thevenin, donde esta no está conectada y solamente tenemos nuestra corriente IA. En este caso, pues simplemente vamos a utilizar esta parte del circuito. Vamos a prácticamente ignorar la resistencia esta, ya que pues como no está conectado, pues no está haciendo ninguna función en realidad. Entonces ya ahí ahora todo tenemos la corriente en términos de IA. La IA es la corriente que circula por todo el circuito ahora. Entonces ya sabiendo eso, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en esta dirección. Kirchhoff de voltaje en dirección de la corriente, que es la IA. Y pues voy a anotarlo por aquí. Quiero que se vea un poco más. Lo tenemos. Entonces lo voy a anotar aquí a un lado. Tenemos, vamos a comenzar con la fuente, que es de 10 volts. Entonces tenemos menos 10 volts más la corriente que circula por aquí, pues es IA. Entonces vamos a poner 3 por IA. IA es la corriente, voltaje es corriente por resistencia. Luego es más el voltaje que tenemos acá, 2 IA, ya que es una de voltaje, más 2 IA
más 6 IA. Y todo queda en términos de la misma variable que es la corriente. Entonces esto es igual a 0. Simplemente aquí hay que sustituir o ir reduciendo. Entonces tenemos aquí 2 más 3, 5, 5 más 6, 11. Entonces 11 IA. Aquí olvidé primero el menos 10 más 11 IA es igual a 0. Entonces IA es igual a 10 entre 11 amperes. Ya tenemos ahora la corriente aquí, cuál es nuestra corriente, y ahora podemos sacar cuál es el voltaje que tenemos en esta resistencia, que sería nuestro voltaje de Thevenin, que el voltaje sería voltaje por corriente. Entonces nuestro voltaje sería voltaje de Thevenin sería igual a el voltaje que circula por esta resistencia, que serían 6 por 6 ohms por la corriente de IA, que es 10 onceavos de ampere. Permítanme, voy a sacarlo. Muy bien, me acabo de percatar que aquí tuve un pequeño error. Estos dos IA, como es una fuente de voltaje, hay que restárselos, no hay que sumarlos. Entonces sería menos 2 IA. Tendríamos aquí 11 IA, ya no serían 11 IA, serían 7 IA. IA es igual a 10 entre 7. Aquí fue un pequeño error mío que tuve. Recuerden ver el video hasta el final, XD. Y entonces aquí hay que sustituir este 7 y nos daría en total nuestro voltaje de Thevenin sería igual a 60 séptimos de volt. Y tendríamos aquí ahora nuestro voltaje de Thevenin y nuestra corriente en corto. Entonces ya con eso podemos dibujar podremos sacar nuestra resistencia de Thevenin para dibujar nuestro circuito de Thevenin y Norton. Entonces, recordando, resistencia de Thevenin es igual a voltaje sobre corriente. Son 60 séptimos de volt entre 60 53 avos de ampere. Nos dan como resultado permítame. Nos darían como resultado 53 séptimos de ohm, ya que tenemos aquí que se dividen sobre el mismo. Entonces nos quedarían 53 séptimos de ohm, y ahora sí podríamos dibujar nuestro circuito de Thevenin y nuestro circuito de Norton. Muy bien, nos quedaría aquí una fuente de muy pequeño, ahí está, mayor a menor, esta fuente aquí de 53 séptimos de ohm, 53 séptimos de ohm con un voltaje de 60 séptimos de volt, sería Thevenin. Y para el circuito de Norton sería con una fuente de corriente de 60 53 avos de ampere conectado en paralelo con la fuente, con una resistencia de exactamente lo mismo, 53 séptimos de ohm. Aquí está el nodo y aquí está el nodo, y este es Norton. Y ahí tendríamos nuestro circuito de Thevenin y nuestro circuito de Norton. Y aquí está todo el proceso.